something, everything, anything, and nothing. Let me tell you something to help you with everything, and it's not just anything. Did you understand nothing? Seguir viendo para aprender esas hermosas palabras y cómo usarlas en oraciones. ¿Qué es un thing? Un thing simplemente significa una cosa. En el mundo hay infinito de cosas, pero igual hay la nada. Ahora te voy a explicar cómo hablar sobre cosas o ausencia de en inglés. Primero, everything. Everything significa todas cosas. Es una palabra muy codiciosa y por eso lo usamos cuando queremos ser muy dramáticos. Como cuando decimos en inglés, tell me everything. I want everything. Or I love everything about you. Cuando lo usamos como sujeto, lo usamos con un verbo singular. Por ejemplo, everything in his house smells bad. Everything is great. Bueno chicos, un pequeño break para recordarles que en Dynamic English ofrecemos cursos de inglés grupales como individuales con profesores nativos como yo de todo el mundo. Cualquier duda, contáctanos. 2. Something. Something es una cosa particular que no está mencionada. Entonces es algo, pero no es muy claro lo que es. Es una palabra muy misteriosa. Do you hear something outside? I think there's something outside my house. O frases comunes como I did something bad. Hey, I was saying something. Should we get something to eat? I want to do something on Saturday. Cuidado porque no usamos something en oraciones negativos. Por ejemplo, there is not something in the fridge to eat. I don't know something about German grammar. I didn't do something wrong. Todas estas frases son mal dichas. No las puede decir. 3. Anything. Cualquier cosa. A veces es una palabra un poco desesperada. Por ejemplo, lo usamos en frases como Please forgive me, I'll do anything. He will do anything to make her happy. ¿Recuerdan que no pueden usar something en oraciones negativas? Pues con anything sí puedes. There isn't anything in the fridge. I don't know anything about German grammar. I didn't do anything wrong. Cuando lo usamos en el interrogativo, se traduce como algo. Por ejemplo, is there anything I can do to help? Do you want anything to eat? 4. Nothing. La palabra emo del grupo significa nada. Es muy fácil usar nothing en oraciones como There is nothing I want from this store. I'm so bored, there is nothing to do. There's nothing to eat in this house. Pero cuidado, porque muchas personas tratan de usar la palabra nothing con otras palabras en el negativo y no funciona así. Recuerdan que 2 negativos hacen un positivo. Entonces, se dice algo como I didn't say nothing. He doesn't want nothing. They didn't buy nothing for me. Estas oraciones no tienen sentido porque lo que estás haciendo es transformando la nada en el algo. En todas estas oraciones puedes utilizar la palabra anything. Por ejemplo, he doesn't want anything. They didn't buy anything for me. Bueno chicos, ojalá que este video les haya ayudado. Recuerden que la palabra
Anything es la única palabra que podemos usar en oraciones que tienen otra palabra en el negativo. Recuerden dar un like a nuestro video y subscribe a nuestro channel. Chao, chao y nos vemos la próxima vez acá en Dynamic English.